Hola, feliz año nuevo. Espero que estés comenzando dentro de lo posible este 2022 de la mejor manera posible. Yo he querido empezarlo con una nueva serie de vídeos, porque me he dado cuenta de que creo que no tengo ningún vídeo sobre miedos y fobias, y eso que he estado en centros cívicos hablando sobre el tema, pero aquí no me he explayado mucho. Así que bueno, es un propósito de año nuevo hacer algunos vídeos nuevos más, y en este caso aquí había un hueco. Ya sabes que si tienes alguna sugerencia, pues dímela porque a mí las sugerencias me dan vida y me van muy bien, siempre las agradezco. Y precisamente este vídeo va a tratar sobre qué es lo que puede pasar para que de repente hayas adquirido una fobia. ¿Cómo, qué, es cómo es que de repente algo que para ti ni frío ni calor ni que no te producía ninguna respuesta emocional, ahora te da el mayor miedo del mundo, ¿no? ¿Por qué aquello que antes lo veías y nada, ahora de repente tienes ganas de salir corriendo, te pone nervioso o directamente tienes ganas de pegarle un pisotón, ¿no? Y pueden ser además múltiples cosas, pues podemos estar hablando de insectos, animales, incluso hay fobias sociales, personas, fobias de deglución, de comer alimentos, hay fobias de todo tipo. Yo soy José Luis Miranda, psicólogo psicoterapeuta, y hoy hablaremos de cómo se adquiere una fobia. Hay varias maneras en que puedes adquirir una fobia. Una tan sencilla es la experiencia directa. La experiencia directa es, como su nombre indica, pues que de repente has tenido una experiencia tremendamente aversiva. Por ejemplo, haber sido atacado por un perro o varios, es fácil que eso se desencadene en una fobia. Y además, una particularidad de las fobias es que digamos que nuestro sistema nervioso en general es grueso, no hila muy fino, por decirlo de alguna manera. Y cuando nosotros hemos adquirido una fobia, lo que pasa, y bien experimentarás en tus carnes si la tienes, es que cualquier cosita que se parezca al estímulo fóbico, aquello que te da miedo, ya te provocará una reacción de miedo enorme, altísima, ¿no? Por ejemplo, si has sido víctima de un ataque de perros y has adquirido una fobia para perros, no solo te asustarán los perros grandes, que posiblemente sean parecidos al que te atacó, sino que además te asustarán con la misma intensidad un chihuahua, por ejemplo, o incluso aún más, cualquier cosa que se pueda parecer a un perro, quizás una sombra, un dibujo animado que puedas ver por la tele, o simplemente un dibujo en papel, un sonido de algo que ni siquiera tiene que por qué ser un ladrido, solo parecerse ya se activará tu sistema nervioso. Que esa experiencia ha hecho que aprendas a que todos los perros son peligrosos. Ahora me gustaría que te imaginaras experiencias parecidas y la cantidad de variaciones que hay sobre adquirir una fobia con esta experiencia directa aversiva, ¿no? Imagínate, por ejemplo, que casi te atragantas comiendo un champiñón, ¿no? Una seta. Pues es fácil que desarrolles fobias a las setas, ¿no? Que cuando eh, vayas a meterte en la boca algo parecido a una seta, de repente sientas mucha ansiedad, se te cierra la boca del estómago e incluso se te llega a provocar el vómito, ¿no? Y además no solamente, si fuera una fobia, no solamente tendrías esa reacción ante los champiñones, sino que al igual que los perros, lo tendrías a cualquier alimento que sea parecido, que tenga esa cierta viscosidad que tienen los champiñones, ¿no? Y dice los champiñones dice cualquier cosa. Y también puede ser que hayas tenido una experiencia aversiva de pequeño que te haya podido condicionar, ¿no? Hay muchas fobias que también se pueden desarrollar durante la infancia. Y es que en la infancia somos bastante maleables para bien y para mal. Y tiene sentido, porque se juntan dos cosas importantes. Primero que somos pequeños, evidentemente, y cualquier cosa es enorme. Y la segunda es que muchos de estos estímulos nos enfrentamos por primera vez a ellos, ¿no? Y evidentemente la primera vez que te enfrentas a un estímulo, a cualquier cosa novedosa, pues la reacción que te produce es mayor, ¿no? Lo cual es peligroso para poder tener una fobia, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tú de pequeñita, pues tenías yo que sé, 4 o 5 años, fuiste de picnic
con tus padres y tenías pipí, ¿no? Le dijiste a tu padre, papá, tengo pipí, ¿puedo ir a hacer pipí? Tu padre dijo, sí, sí, vete allí detrás de unos árboles y allí haces el pipí. Y tú vas allí, siendo pequeñita, te bajas los pantalones, estás ahí haciendo pipí y de repente, con los nervios y todo eso, te das cuenta de que hay un caracol. Pues es fácil que ese caracol que ahora mismo se te muestra estando nerviosa acabe siendo un estímulo fóbico. Y a partir de ese momento todos los caracoles te den miedo porque se asociaron a esa experiencia de incomodidad barra miedo. Y puede parecerte curioso esto, pero realmente la fobia a los caracoles es una fobia muy frecuente. Y al igual que el resto de tipos de fobia, no se habla mucho. Otra manera, y quizás la más desagradable y la más difícil de tratar en terapia, es cuando estas fobias han sido inducidas, provocadas, ¿no? En episodios de violencia, ¿no? Por ejemplo, hay niños que han desarrollado fobias después de que han sufrido un episodio de bullying y ha habido unos bullying que se han metido con él en el lavabo y le han empezado a tirar gusanos o qué sé yo, ¿no? Y es fácil que los gusanos a partir de ahora sean un estímulo fóbico, porque han quedado asociados a esa experiencia tan aversiva y tan desagradable. O por ejemplo, gente que ha desarrollado una claustrofobia porque han sido encerrados en contra de su voluntad, o gente que ha sufrido un atentado terrorista. Y a partir de ahora cualquier pequeña explosión les recuerda aquella bomba que sufrieron. En estos casos es un poco más peliagudo, porque si has seguido mis vídeos sabrás que cuando algo es inducido por otra persona no solamente adquieres una fobia al estímulo, sino que también evidentemente, y es completamente lógico, adquieres temor a las personas. Y no solo eso, sino que tu percepción sobre el mundo y los demás queda completamente alterada. A partir de ahora es fácil que el mundo sea un lugar aterrador lleno de personas malvadas. Y con razón, porque tienes la experiencia directa que así te lo demuestra. Por suerte, muchas de las fobias no están inducidas por otras personas y son solo simples accidentes, ¿no? Por ejemplo, hay gente que ha desarrollado esta misma claustrofobia, pues ha estado subiendo un ascensor y ha tenido un accidente y ha estado pues 1 o 2 horas en el ascensor, ¿no? O gente que ha tenido cualquier accidente, ¿no? Por ejemplo, una explosión y a partir de ahora, pues, o un accidente con un petardo y a partir de ahora cualquier cosa que parezca un petardito, pues le da temor. Recordad lo que decía antes, ¿no? Las fobias, cualquier cosa que se parezca al estímulo fóbico remotamente, te dará la misma activación emocional, ¿no? Por ejemplo, en el caso de si has adquirido miedo a los petardos, cualquier pequeña explosioncita, por ejemplo, del papel de burbuja, ya te podría activar y darte un sobresalto. Pero una fobia también se puede adquirir de manera indirecta, no solo mediante el golpe de una mala experiencia. ¿Y a qué me refiero con experiencia indirecta? Me refiero a través de narraciones o historias. Déjame que te lo explique, yo creo que lo entenderás enseguida. Imagínate, por ejemplo, que has tenido un familiar que ha estado viniendo a tu casa, pequeñita, y te ha estado hablando de historias horribles sobre las cucarachas o las arañas, ¿no? Que de noche se posan en tu cara y empiezan ellas a rectar y te muerden o pican. Pues es fácil que hayas adquirido una fobia a las arañas o a las cucarachas. Porque claro, con esas historias, además de pequeñita, pues evidentemente has desarrollado unas creencias asociadas a la peligrosidad de estos insectos y arácnidos. Y esto, por suerte, al contrario que las otras fobias, se puede debatir de manera racional, ¿no? Podemos mirar, oye, pues las arañas que hay aquí son peligrosas, no son peligrosas, las cucarachas muerden, no, no muerden las cucarachas, por cierto. Pero es una forma que se puede contrastar con la realidad, que esa es parte del tratamiento de todas las fobias, el contraste con la realidad y el día a día. Aunque esto es más fácil, como siempre, decir que hacer. Quien haya hecho psicoterapia
para esto sabe que requiere cierto esfuerzo por parte de la persona, aunque luego el trabajo es muy agradecido, eso sí. Yo me siento muy orgulloso de toda la gente que ha superado su fobia y los he podido tener en terapia. Pero bueno, a lo que iba. Esa es una manera. Otra manera también muy sencilla es mediante libros, ¿no? Historias de gente que es atacada por animales salvajes o que se han enfrentado a una anaconda y los ha estrangulado, o incluso películas, ¿no? ¿Cuánto daño no han hecho las películas de monstruitos y animales salvajes, ¿no? Tiburón, aracnofobia, cazafantasmas, ¿no? De cosas que pueden aparecer y de repente y acabar con tu vida, ¿no? Estoy seguro que más de una persona de pequeño le impactó tanto tiburón que estuvo un tiempo sin ir a la playa. Estoy convencido que más de uno hemos pasado por ahí. Y es que es difícil no hacerlo porque realmente pintaban a los tiburones de forma muy espantosa. Pero bueno, como has podido escuchar, hay varias maneras de adquirir una fobia, mediante una experiencia directa o indirecta. Y evidentemente la cantidad de personas y situaciones hacen que este vídeo, como todos los demás, pues se queden escasitos, ¿no? Pero creo que te da una ligera idea, o al menos eso quiero creer, de cómo una mala experiencia o alguien que te ha estado diciendo lo horrible que es determinada cosa pueden ocasionar que tú adquieras un miedo o una inseguridad. Evidentemente, el mundo es más complejo y hay variaciones. Hay gente que tiene fobias y miedos por una mezcla de ambas, ¿no? Por ejemplo, tú has tenido mala experiencia con un perro, pero también has tenido a un familiar que estaba diciendo que los perros son animales traicioneros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O has tenido una mala experiencia con un novio y también has tenido a gente que te está continuamente diciendo que los hombres son las peores criaturas sobre la faz de la tierra, ¿no? Y posibilidades hasta 1000, ¿no? Es algo bastante complejo y que desde luego nos desafía mucho a los psicoterapeutas a la hora de ayudar a la gente que viene con ganas de superar esta fobia, este miedo o esta inseguridad, que son, digamos, una, niveles de miedo adquirido. Y por último, me gustaría decirte que hemos hablado de los miedos adquiridos, pero también hay miedos innatos, que eso lo he obviado. Y es que todos los seres humanos tenemos determinados miedos. Nacemos con ellos, como por ejemplo el miedo a la oscuridad. Todos en algún momento hemos tenido que vencerlo, cada uno a su ritmo y a su manera. Quizás desde pequeños hemos necesitado dormir una temporada con una pequeña lucecita en la habitación, o quizás hemos tenido, no nos ha costado más, ¿no? También, por ejemplo, a las personas, ¿no? Al miedo a quedar en evidencia, ¿no? Esto es algo que también tenemos todos y de hecho es que rara es la persona que alguna vez no se deja llevar por la necesidad de aprobación. Y tiene sentido, porque la necesidad de aprobación nos ha permitido sobrevivir a lo largo de toda nuestra historia evolutiva. Fijaos, que nacemos, somos el animal que nacemos peor, no sé cómo decirlo, peor, indefenso, no me salía la palabra. Nacimos sin capacidad ofensiva, no tenemos ni dientes ni garras, no podemos morder, nacemos completamente indefensos. Es más, si nos dejaran la comida al lado nos moriríamos, no somos capaces de alimentarnos a nosotros mismos. Compara eso con otros animales, que a lo mejor a los 10 minutos ya se ponen de cuatro patas y ya les toca salir corriendo de un león. Hay que ver lo curioso que somos ahí, ¿eh? Y eso evidentemente nos hace proclives a que o tenemos la aprobación, y empezando con nuestros propios padres que nos tienen que alimentar, o caput, caput, caput. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Simplemente comentarte de que si tú tienes un miedo, una fobia o inseguridad, pues te recomiendo que te pongas en contacto con un psicoterapeuta.
A ver, no te voy a engañar, es un trabajo duro, hay que currárselo. Y hay veces en que uno no está con la energía suficiente para hacer el trabajo. Pero también te digo una cosa, es un trabajo muy agradecido y, y yo estoy muy orgulloso de la gente que ha pasado por la consulta de mis compañeros o por la mía y ha superado sus miedos, sus fobias e inseguridades. Así que si estás pasando por momentos en que el miedo te invada y te paraliza o te hace evitar muchas situaciones, te recomiendo que cojas y te pongas en contacto con el psicoterapeuta que tú elijas. Que puede ser otra persona, puedo ser yo encantado de atenderte como siempre. Y, y como siempre, muchas gracias por tu atención. Por favor, déjale un me gusta que me va muy bien para que me salga por ahí recomendado en YouTube. Y gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente vídeo.